Muy buenos días, amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Estamos contentos de saludarles en este nuevo año, poder tener la oportunidad de dirigirnos hacia el pueblo del Señor. Y queremos en esta mañana presentar un mensaje para escuchar, un nuevo mensaje para escuchar, el cual lleva por título: Dios tiene un cordero provisto, predicado el 20 de junio del año 64. Vamos a estar escuchando esta cinta para dar inicio a un nuevo año en la presencia del Señor. Oremos al Señor, luego leemos la Escritura y colocamos este mensaje a sonar. Padre celestial y buen Dios todopoderoso, gracias te damos por este nuevo día, por el amanecer, por escuchar el canto de las aves y por cada cosa, Señor, que tú nos das y nos provees. Gracias por la prosperidad de nuestra alma. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias por la salud. Gracias por cada dádiva que tú nos has querido regalar. Y, Señor, en esta mañana nos disponemos a escuchar este mensaje maravilloso que tú nos has dejado, Señor, que tú inspiraste al corazón del hermano Branham. Es porque lo necesitábamos oír, Señor. Eres tú hablando a través de tu siervo, Padre Celestial. Te pido, Señor, que al final de esta cinta, esto quede revelado a nuestro corazón. Te pedimos, buen Dios, que seas tú permitiendo que ese cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario se haga uno con el adorador. Señor amado, colocamos este servicio en tus manos, este devocional en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, los invito a que vayamos a la Escritura y leamos en el libro Vamos a leer en el libro de San Marcos, capítulo 10 y el verso 46. Dice así la palabra: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, hermanos. Él sigue siendo el mismo Dios, rico en misericordia, que puede ayudarnos cuando estamos necesitados. Vamos a escuchar esta cinta. Yo espero que al finalizar sus corazones sean llenos o terminen llenos de la presencia del Señor. Dios les bendiga. Este mensaje, Dios tiene un cordero provisto, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 20 de junio de 1964 en Topeka, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Leamos del libro de San Marcos. Creo que he escogido leer por un ratito y hablar al respecto. Y el versículo 46 del capítulo 10. Pongámonos de pie en respeto a la palabra mientras leemos. La palabra es Dios. Todos sabemos eso. Así que ustedes se ponen de pie, prometen lealtad a la bandera, lo cual deberían hacer. Se paran para saludar la bandera cuando va pasando. ¿Por qué no por la palabra de Dios cuando está siendo leída? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, ellos y sus discípulos y una gran multitud,
Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos. Gran Espíritu Santo, vivifica esta palabra a nosotros esta noche en este pequeño drama, y que veamos esta escena vivida otra vez, y que al hacer eso recibamos fe que Dios vive todavía y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, su amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Se pueden sentar. Nuestro tema esta noche es: Dios tiene un cordero provisto. Y ahora, esta mañana tuvimos un gran tiempo mientras vimos a Jesús entrar en Jericó, y nos dimos cuenta de que había un pequeño hombre allí llamado Zaqueo. Él se subió a un árbol sicómoro y se camufló porque no creía que Jesús era un profeta. Pero su esposa era una discípula de Jesús y había estado orando por él. Y cuando Jesús llegó a estar directamente debajo del árbol, se detuvo, miró hacia arriba y lo llamó por su nombre y dijo: desciende, voy a ir a casa contigo hoy. Y pensé que sería algo bueno esta noche también, mientras estamos aquí, que solo continuáramos con Jesús. Le pedimos a Él esta mañana que fuera con nosotros, y nosotros queríamos ir con Él. Y solo continuemos con Él a través de Jericó. Ahora, esta noche, nuestra escena se abre en el mismo lugar, en Jericó otra vez. Y Jesús está en la casa de Zaqueo ahora, comiendo su comida. Y es un día frío de octubre. Y todavía es bastante temprano en la mañana y el viento viene descendiendo del monte. Por allá en Judea se pone muy frío allá, temprano en la mañana, especialmente en ese tiempo del año. Y el país en aquel tiempo, aun como es allá en el país antiguo ahora, está lleno de mendigos. Se ponen en las esquinas de las calles y mendigan. Allá en esos países todavía, las calles están llenas de mendigos. En la India y África y muchos lugares, ellos todavía tienen mendigos, cojos, mancos, ciegos y paralíticos. Y a veces las personas que no pueden ganarse la vida por sí mismas solo mendigan y se quedan ahí sentadas a veces y se mueren de hambre. Yo en la India solo me fui caminando por las calles con algo de dinero que se me había dado por esta gente y lo cambié de dólares a rupias. Y tratando de repartirlo, pues tuvieron que conseguir una milicia para sacarme de la calle. Ellos se precipitaron sobre mí y había pobres mujercitas ahí tendidas, muriéndose de hambre, un pequeño bebé, y tenía tanta hambre a tal grado que la carne se le pegaba a los huesos y donde se podía ver que se unía el pequeño cráneo. Y le dan a uno el bebé tratando de hacer que se lleve el bebé para que no muera. Si toma a este, que de ese, que de este, que de... ¡Oh, qué cosa! Ustedes, si ustedes vieran lo que echamos al bote de la basura aquí, casi alimentaría a esa gente. Ustedes simplemente no se dan cuenta de qué tan bien está este país cuando ven al resto del mundo muriéndose de hambre y está lleno de mendigos. Y este día, mientras se abre nuestra escena, nos damos cuenta
de que todos estos mendigos vienen, por lo general, en Jericó, a la puerta del norte que venía de Jerusalén. Jericó no era una ciudad muy rica, pero Jerusalén, el gran lugar famoso del templo de estilo propio, y todos los ricos se mudaban a Jerusalén, y era una gran ciudad de glamour, y la gente que venía de ahí era bastante rica, y los mercaderes y demás, cuando entraban durante el día, estos mendigos tenían sus puestos. Era una ley que no estaba escrita. Ellos sabían dónde cada uno se pondría para el suyo, mendigando su pan, sus limosnas. Y ellos tenían que llegar ahí temprano cuando llegaban los mercaderes, porque tal vez el hombre solo ayudaba un mendigo al día. Tenía una moneda que él ponía en su bolsillo antes de salir. Y por supuesto, en ese tiempo, Roma gobernaba a Palestina, y la moneda era un denario romano. Y así que ellos tenían una pequeña moneda. Él se la arrojaba al primer mendigo tal vez, y eso era suficiente para el día. Él no tenía lo suficiente para darle a cada mendigo. Así que el primero que se encontraba con él, por supuesto, recibía la moneda. Así que ellos tenían sus lugares afuera de las puertas, aún antes que la gente entrara a la ciudad, los turistas y demás. Y ellos se ponían a la puerta del norte, especialmente para atraer a los turistas que venían de allá. Y mientras vemos esta mañana de la que estamos hablando, el sol ya comenzando a salir, como a las 9, hubo un mendigo ciego que llegó un poco tarde. Él había tenido una mala noche. Estaba ciego, había estado ciego desde que era un muchachito, y había llegado tarde. Él no se había quedado dormido esa mañana porque durante toda la noche había estado soñando que podía volver a ver. Y él había dado vueltas en su cama, y él podía ver, pensaba que podía ver, y despertar con esta desilusión que no podía ver. Realmente era solo un sueño. Y él se había abierto paso a su lugar. Y cuando llegó allí, ahora este es un drama para llegar a mi punto. No había nadie allí. Había algo raro que había sucedido. Aún ni eran las 9:30 o 10, y no había mendigos allí. Por lo general, cada persona estaba en su lugar. Él no sabía qué había sucedido en la ciudad. Tuvimos eso en nuestro desayuno matutino esta mañana y hablamos al respecto. Jesús había entrado por la puerta y había entrado a la ciudad, y mucha gente había entrado para enterarse de qué se trataba todo eso. Y los mendigos se habían ido. Y él no sabía esto al llegar tarde. Así que podemos verlo mientras comienza a llamar diferentes nombres, y no hay nadie ahí. Un asunto poco solitario. Él se preguntó, bueno, tal vez los oficiales romanos los habían corrido del lugar o algo. Así que no oía a nadie. Así que él estaba un poco frío y estaba andrajoso, y su ropa estaba bastante gastada. Y él anduvo a tientas hasta que encontró una roca que estaba allá en el sol, que probablemente se había caído de los muros cuando Dios había derrumbado el muro antiguo en los días de Josué. Él se sentó en esta roca y estaba tratando de pensar en su sueño la noche anterior, cuán real sería si realmente pudiera ver. Pero él no podía ver, estaba ciego. Y comenzó a pensar en estas cosas, y su mente divagó, volviendo a su niñez. Ustedes saben, me gusta hacer eso, sentarme y pensar acerca de cosas que ya pasaron, cosas placenteras, de victorias que he visto al Señor ganar, y los tiempos. Y Bartimeo, como lo conocemos por nombre, soñando esa noche que había recobrado su vista, comenzó a pensar en cuán real sería si realmente pudiera ver.
Él pensó, oh, he estado ciego por tanto tiempo, no sé cómo aún sabría cómo transitar otra vez. Así que comenzó a pensar en muchos años atrás, cuando era un niñito, él solía jugar allá en la ladera, en la ribera por donde desciende el Jordán. Y el valle está allá abajo donde cultivaban granos. Y él vivía al lado de la ladera, diremos. Y se acordó de cuán bonito era. Y en la primavera observar las pequeñas flores mientras crecían y cómo él recogía pequeños puñados de ellas y se sentaba y miraba hacia los bonitos cielos azules. Ustedes saben, la ceguera es una cosa horrible. Cuando veo a un hombre ciego, mi corazón siente algo por él. Pero sin embargo, yo sé de una ceguera que es peor, la ceguera espiritual. Cómo Dios hizo al hombre para visualizarlo a él, y ellos no lo pueden hacer. Una vez en el zoológico de Cincinnati, yo estaba allá, mi pequeña hija, y nosotros estábamos. Soy un gran amante del aire libre, como ustedes saben, y vi que ellos habían apresado un águila y la habían puesto en una jaula, y esa pobre ave, oí un ruido, y yo estaba sosteniendo a la pequeña Sara de la mano, y nosotros fuimos allá a la jaula, y allí esta gran ave, con sangre en toda su cara, las plumas todas arrancadas. Yo pensé, qué cuadro tan lamentable. Ella bajó, volvió a caminar al otro lado de la jaula, comenzó y allí venía aleteando sus alas otra vez para golpear su cabeza contra el lado de la jaula, aleteando sus alas, tratando de salir de la jaula y arrancándosele las plumas. Pero ella había sido capturada. Volvió a caer al suelo y se quedó allí, y sus ojos se le voltearon. Miró hacia arriba y vio los cielos azules para los cuales ella nació. Es un ave celestial, ustedes saben. Pero ven ustedes, algún logro sagaz del hombre la había puesto en una jaula. Me quedé ahí parado mirándola. Pensé, daría cualquier cosa si pudiera comprarla. Si la pudiera comprar, la soltaría. Diría, adelante, ave, te gustará eso. A mí también. Sé libre. Y sube allá. Perteneces allá arriba, naciste para eso. Yo pensé, ese es el cuadro más lamentable que alguna vez he visto. Levanté a Sara, la sostuve en mi brazo, le dije, cariño, ahí está uno de los peores cuadros que alguna vez tus ojos verán. Me quedé ahí parado pensé, no, yo sé de un cuadro peor que ese. Mira allá arriba en el cerro. Esos hombres con una lata de cerveza en su mano. Mujeres con pantaloncitos cortos puestos con un cigarrillo. Cuando realmente nacieron para ser hijos e hijas de Dios. Y allá están en una jaula de pecado en la que Satanás los ha metido, lamentables, espiritualmente ciegos, enjaulados. Tal vez pertenecen a alguna iglesia, canten en un coro, pero sin embargo, enjaulados en el pecado. Y mientras Bartimeo trataba de pensar en aquel tiempo cuando era un niñito, como cerca de las 2 en la tarde, su hermosa madrecita judía lo llamaba Bartimeo. Casi podía volver a oír su voz mientras hacía eco por los cerros, y él venía corriendo, y ella salía ahí al porche de enfrente y cogía la vieja mecedora y lo levantaba en sus brazos, y él recordó cómo miraba a sus ojos hermosos, y qué hermosa madre tenía él, y cómo solía mecerlo hasta que se dormía, para que tomara su descanso de la tarde, y cómo ella hacía eso, le contaba historias de su pueblo y de los grandes y poderosos profetas de Dios que habían estado entre ellos, y cómo le encantaba a él eso, le encantaba oírlo. Es una lástima que las madres sientan a sus hijos para ver un programa de televisión de algún escándalo de Hollywood en lugar de hacer lo mismo, contándoles historias de la Biblia. Pero ella era una genuina madre hebrea, y ella le contaba al pequeño historias. Ella decía, le contaba de Dios enviando al gran poderoso Moisés cuando ellos eran esclavos allá en Egipto. Dios había prometido al padre Abraham que él los libraría, y él se le apareció a un gran profeta que Dios levantó entre ellos, llamado Moisés. Y él vino
en la forma de una columna de fuego y envió a Moisés allá a Egipto y las grandes señales y maravillas poderosas con las que él lo sacó. Y como en el desierto, sin pan o nada para comer, sin embargo, ellos estaban andando en la línea de la obediencia. Y Dios hizo llover pan del cielo. Yo puedo oír al pequeño Bartimeo decir: Madre, solo un momento. Dios debe tener a todos sus ángeles trabajando allá, y Él tiene hornos grandísimos por todos los cielos, y los ángeles trabajan horas extras preparando el pan y lo empujaban al... No, cariño, eres demasiado joven para entender. ¿Ves? Jehová no tiene que hacer eso. Jehová no tiene que tener hornos. Él es el creador. Solo lo habla y así es. Entonces, ¿qué vamos a decir acerca de Jesús? Cuando lo vemos tomar lo mismo, debe haber algo piadoso acerca de él. Debe ser algún pariente de Jehová. Alguien hoy tratando de hacerlo solo un profeta o un hombre ordinario o un filósofo, un buen maestro. Él no era nada menos que Dios, manifestado en carne. Ahí, mientras ella le hablaba a él y le contaba acerca de cómo vinieron cruzando el gran desierto que estaba más allá del Jordán en aquel entonces, y cómo en la primavera, cuando en el mes de abril, cuando la nieve se estaba derritiendo allá en Judea y todas las aguas de la montaña descendían y todo el Jordán simplemente estaba lleno de agua, las grandes aguas estancadas en el fondo del río. Parecía que Jehová era un pobre guía al traer a su pueblo ahí en ese tiempo en que los ríos estaban más desbordados. ¿Cómo podían ellos construir un puente alguna vez para cruzarlo? Y el pequeño Josué, o el pequeño no Josué, sino el pequeño Bartimeo podría decir: mamá, ¿cómo lo hizo él? Dijo: cariño, recuerda, Jehová todavía es el creador. Él solo habló, y a Dios le gusta poner las cosas cuando están en un lío y mostrar que Él mismo es Dios. Ahí mismo, en la primavera, cuando en el verano uno podía probablemente cruzar el Jordán muy fácil allí, pues hay un vado desde la ciudad. Sabemos eso por los espías yendo allá y pasando por ahí. Pero Dios permitió que todos los valles se llenaran de agua. Y luego vino e hizo bajar su gran poder desde el cielo e hizo un camino seco hasta el otro lado. Allí abajo estaban las piedras, donde Josué los había hecho que las apilaran como un memorial para Jehová, de cómo había tenido cuidado de su pueblo. Y otra que a él le gustaba mucho, era acerca de la mujer sunamita. Él recordó esa, y su madre solía contarle la historia de la sunamita y del gran profeta Eliseo en su día, y cómo esta mujer fue bondadosa con este profeta. Sin embargo, ella no era exactamente una israelita, era una sunamita. Así que ella creía que Eliseo era un profeta, un gran profeta del Señor. Así que cuando un día ella le dijo a su esposo: edifiquémosle un pequeño cuarto en el lado de nuestra casa y mostrémosle bondad, porque él es un gran hombre.
Y como un día cuando Eliseo y Giesi, su criado, vinieron y vieron toda esta bondad, él le dijo a Giesi, entra y pregúntale, ¿qué podemos hacer? ¿Le puedo hablar al rey o al general del ejército? Ella dijo, no, solo habitaré en medio de mi pueblo, está bien. Pero Giesi dijo, ella es estéril, es vieja, su marido es viejo y ellos no tienen hijos. Y dijo, y Eliseo debió haber visto una visión. Él dijo, ve, dile, así dice el Señor, ella va a tener un niñito. Y en 9 meses llegó el niñito. Años, él estaba con su padre allá en el campo, en la siega, y él debió haber tenido una insolación. Él seguía llorando, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre lo envió a la casa. La madre lo sostuvo en su regazo y lo meció, y quizás le dio todos los remedios que había para darle, y el niñito empeoró hasta que finalmente, cerca del mediodía, murió. Y cómo esa madrecita no iba a ser derrotada. Cuando el padre entró y todos los vecinos entraron y ellos estaban lamentando y gritando el pequeño muerto, pero ella todavía tenía fe en este profeta, un profeta hebreo, ella una gentil. Ella dijo, enalbárdame una mula y no te detengas, pero permíteme ir a esa cueva donde vive este profeta, allá en el monte Carmelo. Y su marido dijo, no es nueva luna ni día de reposo, y él no estará allí. Ella dijo, todo estará bien. Dijo, ve. Y cuando Eliseo la vio venir, él y Giesi salieron de la cueva y miraron parados allá, y allí venía. Él dijo, ahí viene la tsunamita, y está turbada. Pero Dios ha ocultado el secreto a mi corazón. Ustedes saben, Dios no le dice a sus profetas todo, solo lo que quiere que ellos sepan. Así que él miró y dijo, ella está. Dijo, ve, encuéntrate con ella y di, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y esta es la parte que me gusta también. Cuando Giesi se encontró con ella, él dijo, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Ella dijo, todo está bien. Un niño yaciendo muerto, un marido gritando, derramando lágrimas en su corazón, pero todo está bien. Ella había llegado delante del hombre que le podía decir y bendecirla, y ella tuvo el bebé. Seguramente Dios revelaría por qué se lo llevó. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ella quería saber por qué. Y luego, como ella vino y se postró a los pies de Eliseo, y Giesi la levantó rápidamente. Eso no era apropiado alrededor de su amo, y ella le reveló que estaba mal. Y Eliseo fue allá y resucitó al niñito, tendiendo su cuerpo sobre el pequeño. Y quiero que se fijen en la fe de la madre también. Ella puso el bebé sobre la cama en la que Eliseo se había estado acostando. Quiero aclarar la idea de Pablo aquí, a mi manera de pensar. Ustedes saben, Pablo ponía pañuelos sobre los enfermos y los afligidos y delantales. Yo no creo que Pablo no fuera escritural. Creo que aquí es donde lo obtuvo. ¿Recuerdan lo primero que Eliseo le dijo a Giesi? Toma mi báculo y ve y ponlo sobre el niño. Él sabía que todo lo que tocaba era bendecido. Y así que recuerden, Pablo no oraba por los pañuelos, solo los tomaban de su cuerpo. Esa era la fe de la gente. Así que, ven ustedes, él dijo, toma mi báculo, y si alguien te saluda, no lo saludes, y ponlo sobre el bebé. Pero la fe de la mujer no estaba en el báculo, estaba en el profeta, y ella dijo, no te dejaré hasta que, tan seguro como vive tu alma, yo no te voy a dejar. Así que Eliseo, para deshacerse de ella, tuvo que ir con ella. Así que él entró y puso su cuerpo sobre el bebé muerto, y él estornudó 7 veces y volvió a vida. Oh, qué gran historia era esa para este pequeño Bartimeo, cuando él era un niñito. Cómo solía gustarle esa pequeña historia, porque era la resurrección de un niñito. Esa era una de sus favoritas. Pero eso fue en los días pasados. El sacerdote le dice ahora, esos fueron los días cuando Israel tuvo grandes hombres poderosos.
Grandes profetas poderosos caminaron sobre la tierra. Pero los sacerdotes dijeron, ustedes saben, Jehová ya no necesita profetas. No solo los sacerdotes dicen eso, pero ellos sí dijeron eso en aquel entonces. Jehová ya no necesita profetas. Él nos dio la ley y nosotros edificamos una iglesia, un templo, y eso es todo lo que necesitamos. Y es casi de la misma manera que ellos lo creen hoy. Pero Jehová todavía permanece Jehová y no puede cambiar su manera. Él es Dios y no cambia. Ahora, ellos creían que eso es todo lo que ellos necesitaban. Y así que mientras él estaba sentado allí, soñando despierto, por así decirlo, pensando en ello, alzó sus ojos ciegos hacia el sol cálido. De repente él oye el chasquido de las patas de una mulita viniendo por el camino pedregoso, descendiendo de Jerusalén. Había adoquines al entrar, y él escuchó atentamente, y había alguien con sandalias en sus pies corriendo enfrente de la mulita. Y él supo que ese debía ser un hombre rico, porque viajaba en mula y también tenía un siervo que guiaba a la mula. Así que él se levanta sabiendo que tenía que obtener algo de dinero para poder vivir. Así que se levanta y se pone su manto y un pequeño manto andrajoso y corre allá hacia la calle y dijo, quisiera limosna. Llegué tarde esa mañana, ¿me darían por favor limosna? Estoy ciego. Y oímos una voz muy áspera acercándose. Quítate del camino, mendigo. Yo soy el siervo de Jehová. Soy un sacerdote. Vengo de allá, de Jerusalén, enviado por la asociación para parar esa reunión de sanidad que se va a llevar a cabo esta mañana en Jericó. Tengo que encontrarme con los hermanos aquí y asegurarme que eso no se lleve a cabo o reúna a la gente. Hay un falso profeta en la tierra, ¿ven? Nosotros oímos que él está en Jericó esta mañana y voy en camino. Quítate de mi camino. El sacerdote, y muy bien, siervo, sigue tu camino. Y la pequeña mula se fue trotando otra vez. Luego el mendigo vuelve a tientas hasta que encuentra la piedra, se sienta. Continuó soñando. Y cuando comenzó a pensar, allá en ese pequeño camino donde yo estaba parado, no hace mucho, el gran y poderoso profeta Elías y Eliseo vinieron, cogidos del brazo, caminando por ese mismo camino, cogidos del brazo, yendo allá al Jordán. Y el Jordán iba a ser abierto otra vez. Y en el otro lado, para este profeta cansado, Elías, había un carro de fuego y caballos de fuego enganchados a alguna rama allá para llevárselo al hogar. Y él debía ver esto, el joven Eliseo. Eliseo debía mirar hacia atrás y ver el ministerio delante de él, lo que tenía por delante. Él tenía que mantener sus ojos en este profeta. Y me imagino que Bartimeo dijo, si tan solo hubiera vivido en aquel día y hubiera estado sentado allí, yo hubiera corrido hacia esos profetas, me hubiera postrado sobre mi rostro y dicho, oh profeta de Dios, ore por mí, y Jehová hará que recobre mi vista. Pero el sacerdote dice, eso es, ya no hay tal cosa, no tenemos eso. Jehová ya nos sana por su poder. Tenemos doctores y demás que hacen eso. Y ya no necesitamos eso. Así que Jehová nos sana. Eso fue en el día pasado. Nosotros solo guardamos la ley y nos enfermamos y morimos y vamos al cielo. Y eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, mientras comenzaba a pensar, entonces se acordó, ni a 500 yardas de donde él estaba sentado, después que Israel había cruzado y acampado y todo estaba en orden, todas las tiendas en sus lugares, esperando órdenes para marchar a Jericó, y probablemente la mismísima roca donde él estaba. Muy bien, mis amados hermanos, hemos escuchado esta porción del mensaje. Dios tiene un cordero provisto, así que yo espero que haya sido de gran bendición. Vamos a orar para colocar el resto del día en las manos del Señor y que su gracia y su misericordia nos permitan ver lo que este hombre vio a través de los ojos de su alma, y fue la oportunidad de recobrar su vista natural. Que también nosotros podamos ver
con nuestros ojos del alma esa misma posibilidad de que nuestros ojos sean abiertos y así podamos ver las promesas de Dios ante nuestros ojos espirituales. Oremos al Señor. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por permitirnos seguir escuchando estos mensajes maravillosos que quedaron en cinta, Señor, que quedaron grabados como testimonio para nosotros que no vivimos en ese día, Señor, que no tuvimos la oportunidad de estar en esos servicios, pero nos quedaron las grabaciones para que hoy nosotros podamos rememorar, podamos recordar esas palabras que fueron dichas a través de la boca de tu santo profeta. Padre Celestial, ahora te rogamos que estas palabras se vuelvan vida en nosotros y que no las dejemos pasar, sino que las atesoremos en nuestros corazones, las dejemos que ellas bajen a lo más profundo de nuestro ser. Señor, pedimos que tú bendigas a cada hermano en este día, en las labores que cada uno de ellos va a realizar. Tú los ayudes, los fortalezcas y los dirijas, Señor. Guárdanos de todo peligro, líbranos de todo mal, Señor. Oramos por tu pueblo Israel, por ese pueblo que está en medio de tantos conflictos, Señor, que tú seas esas dos poderosas alas que los cubras con tu poder. Padre Celestial, todas estas cosas las pedimos y las dejamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, y les deseamos a todos un feliz día.